que a través de nos puede ministrar, ya sea, ¿verdad?, nosotros como cerca o las personas que más adelante escuchen esta hermosa alabanza. Le voy a pedir a nuestra hermana Angie que por favor ponga la canción. Gracias. Jesús, me postro hoy a tus pies. Entra en mi casa, hay gran necesidad. La esperanza está muriendo más. Yo creo en tu poder, Señor, tu gloria en mi casa quiero ver. La esperanza está muriendo más. Yo creo en tu poder, Señor, tu gloria en mi casa quiero ver. Quiero ver tu mano obrar en mi vida y mi familia transformar. Quiero que con tu bondad llenes todos los vacíos en mi hogar. Quiero ver tu mano obrar en mi vida y mi familia transformar. Quiero que con tu bondad llenes todos los vacíos en mi hogar. Sé que con mis fuerzas no lo lograré. Eres mi fortaleza, Jesús, acudo a ti. Dice tu palabra que me sostendrás, me defenderás, mi causa llevarás. Dice tu palabra que me sostendrás, me defenderás, mi causa llevarás. Amén. Y la lectura base se encuentra en Marcos 3, 24-25. Dice, un país dividido en bandos, en bandos enemigos no puede mantenerse. Y una familia dividida no puede mantenerse. En otra versión dice, y una familia dividida no puede mantenerse en pie. Así que voy a orar por la persona que tiene el cargo de este taller, que es Anet de León. Señor, te presento a Anet de León, mi Dios. Tú la conoces, mi Dios amado, Señor. Sabes lo que hay en su corazón, Señor. Ella se ha preparado, mi Dios amado, para traernos, Señor, información más allá, Señor, de este taller, Señor, sino arraigado a tu palabra, mi Dios. Instrúyela también a ella, Señor. Dale sabiduría, Señor, para que nos pueda, Señor, a nosotros, Señor, abrir y darnos guía, mi Dios amado, porque tú la has preparado a ella para este día y para este momento. Te pido, Señor, dale toda palabra, mi Dios amado, Señor. Dale la sabiduría también a ella. En tu nombre, Señor, hemos orado. Amén. Anet, Dios te use con poder. Gracias. Amén, amén.
Vamos a hacer una pruebita, vamos a asegurarnos que me escuchan. ¿Sí? Amén, amén, te escuchamos. Amén. Sí. Amén. Pues vamos rapidito a la materia de esta noche. Es una noche de gozo, de reunión como familia en la fe y como familia también en cada uno, ¿verdad?, de los senos de sus hogares. La primera pregunta que nos vamos a hacer, que es una crisis, ¿verdad? El taller se llama Crisis en la Familia. Así que cuando pasamos a la presentación, le estoy compartiendo unas definiciones que salen de libros y de búsquedas que hemos hecho formalmente. Así que ninguna de estas es de mi mente. La primera que quiero compartirles es esa definición que dice que es todo un evento que perturba el buen funcionamiento de la vida, ya sea de una persona, que esto quiere decir de un miembro, uno solito, un solo miembro de nuestra casa, de nuestra familia completa, de grupos familiares cuando somos más de una familia, una comunidad entera e incluso una nación puede pasar por una crisis. Esto es una situación que tiene un impacto, una influencia en cómo nosotros funcionamos. En este caso estamos hablando de crisis familiar, así que va a tener una influencia en cómo nosotros, el estado funcional nuestro como familia. Y la palabra que tengo ahí bien marcadita es la palabra perturbar. Perturbar. Perturbar significa trastornar el orden, quitar el orden que tiene algo. Es quitar la quietud, quitar la tranquilidad, quitar la serenidad, la armonía que hay, en este caso, en nuestra familia. Pero muy bien pudiera ser la serenidad, tranquilidad y el orden que nosotros tenemos a nuestro nivel personal, ¿verdad? También como personas, como vecinos en una comunidad. Y quiero establecer algo desde el principio, para que para que lo tengamos bien claro. Vivir, mis hermanos, implica tener momentos de tensión, de ansiedad y de crisis. Por el solo hecho de nacer, prácticamente nuestra primer llamada o actitud ante la vida es un grito, es un llanto, es un momento de tensión, de ansiedad y de crisis para ese niño recién nacido. Y así como en el mundo y en las naciones se sufren de crisis, que pueden decirme ustedes mismos cuáles son esas crisis. Se nos habla mucho cuando uno ve las noticias, cuando uno abre el periódico, de crisis económica, de que hay una crisis ambiental, de que hay una crisis social, que hay crisis científicas cuando no conocemos ni un medicamento de una forma, ¿verdad?, de enfrentar algunas enfermedades. Hay crisis poblacional cuando somos mucha la gente en un país, pero incluso cuando vamos siendo menos y menos. Y si esos menos y menos, vamos siendo esa población envejecida, ¿verdad? Y muchos otros tipos de crisis. Así que nosotros, como personas y miembros de una familia, tampoco estamos exentos a tener situaciones críticas. Y es importante también establecer que nosotros logramos desarrollarnos, crecer y madurar a través de estas experiencias de crisis que vamos superando en distintas etapas de nuestra vida. Y yo creo que en eso ustedes pueden coincidir conmigo. Una vez uno pasa un momento de crisis, uno siente un progreso, uno siente que ha crecido y uno siente que hay un nivel de madurez, ¿verdad?, nueva en nosotros. Incluso si visitamos la Biblia, ¿verdad?, nos señala muchos momentos de crisis que tuvieron los creyentes cuando hemos visitado el Antiguo Testamento. Jesús mismo tuvo unos momentos de tensión, ¿verdad?, de llanto, de soledad, de cuando sacó personas del templo, ¿verdad? Son momentos de crisis y sus discípulos también lo tuvieron. Pasaron momentos de gran tensión y de crisis. Más aún, en la Biblia hay muchas menciones y las hemos estado estudiando en los cultos de Desmenuzando, incluso en nuestros estudios bíblicos, que se nos habla de los tristes, de los atribulados, los que están en angustia, los que pasan pruebas,
los de corazones rotos, ¿verdad? Así que todo eso nos está hablando de momentos de tensión y de crisis. Todas esas descripciones apuntan a unas situaciones de profunda tristeza. Y tenemos otras definiciones por allí. Y aquí le tengo ejemplos de los libros que utilicé. Estas dos que están ahí particularmente es de la trabajadora social Gloria Molina, de este libro que se llama Crisis, ¿cómo se interviene con ella? Y Gloria Molina nos dice que la crisis representa unos estados transitorios que proveen una oportunidad para crecer de las mismas. O sea, que la crisis nos ayuda a crecer o también puede ayudarnos a deteriorarnos. En otra definición, ella nos dice, la crisis no necesariamente tiene que ser una experiencia, devastadora o destructiva. Puede ser un estado de oportunidad donde existe la posibilidad de obtener cambios positivos. ¿Qué palabras repite Gloria Molina en estas dos definiciones? ¿Qué palabras se repite? De las que están en el definición. Ajá, en esta página de ¿qué es una crisis? La crisis representa unos estados transitorios. Ahí hay una palabrita que se repite. Crecer. Crecer, la tenemos arriba y abajo la tenemos. Por aquí tengo a un usuario, no sé quién es, que me la está diciendo. Oportunidad. Ah, yo creo que es Jocelyn. Oportunidad. Creo por la foto que es Jocelyn. Y la palabra es oportunidad. Oportunidad de crecer y abajo dice estado de oportunidad donde existe la posibilidad de obtener cambios positivos. Así que a la palabra crisis generalmente le damos un significado dramático, negativo, de destrucción, de desorganización. Pero una crisis no tiene que ser necesariamente un evento traumático para una persona o para una familia. Cuando usamos, o la autora, ¿verdad?, usa la palabra oportunidad aquí, se refiere a ser un momento oportuno, un momento que tiene un propósito, un momento que pudiera ser hasta, aunque no lo creamos, apropiado para que nosotros podamos sacar un provecho, cumplir un objetivo e incluso una meta. Puede ser una posibilidad que se presenta o existe de que una persona o familia realice una acción para conseguir algo y para incluso mejorar, aunque nosotros no lo creamos. Les presento luego un ejemplo. Este ejemplo lo conocemos prácticamente todos lo vivimos. Es un ejemplo que se vive a nivel familiar, comunitario, nacional y mundial. Y el ejemplo es la crisis del coronavirus, la pandemia. Hay unas cosas que podemos ver la pandemia dentro de sus inconveniencias o amenazas para nosotros como familia, pero también nos presentó unas oportunidades y a veces no pensamos mucho en esas. Las inconveniencias, las amenazas o los deterioros que pudo haber tenido el coronavirus, entre muchos otros, ¿verdad? Estos son algunos ejemplos. Nos obligó a prepararnos para la salida de una forma como nunca antes lo habíamos hecho. Que si limpiamos, que si cogemos el sanitizer, que si las mascarillas, asegurarnos que las tenemos, etcétera, etcétera. Nos obligó a unas cuarentenas y a unos aislamientos físicos que en algunos casos sí se convirtieron en aislamientos sociales. Porque una cosa es yo no estar cerca de una persona y otra cosa es ni siquiera establecer comunicación de alguna manera con ella. Otra inconveniencia, amenaza, fueron las visitas al médico. Ay, tengo un catarrito, tengo que ir al médico, voy al médico. Ay, no, es que si entro al hospital, no puedo ir con más nadie. Ay, y después no me puedo comunicar. ¿Ven? Nos fue convirtiendo una experiencia de tensión, de crisis y de ansiedad, algo que normalmente tal vez lo haríamos sin ningún problema, ir a nuestras visitas médicas. Hubo cambios en las maneras en que trabajábamos y en las maneras en que estudiábamos. ¿verdad? Tenemos ahora los nenes en la casa, hay trabajos que nos tuvimos que traer a la casa. En otros trabajos habían unos horarios particulares que trastocaron incluso tal vez los horarios formales que teníamos de trabajo.
Hubo unas nuevas necesidades tecnológicas, hubo familias que tuvieron que hasta invertir dinero, comprando computadoras, teniendo el equipo, ya sea para ellos en el sentido personal, poderse comunicar con sus familiares, pero en otros pues para poder estudiar y mantener a los niños al día. Y también tuvimos que estar bien pendientes, y la inconveniencia, yo no sé para ustedes, de ese sistema de vacunaciones en contra del COVID. Que dónde están las vacunas, que si tengo que hacer una fila kilométrica, que cuál es la que me tengo que poner, que si son 2 o son 4, que cuántas, ¿verdad? Todo eso fueron cosas que fueron creando tensión y hasta estado de crisis en algunas personas y en algunas familias. Estado de oportunidad. Yo no sé si ustedes vieron mucho en internet, pero veíamos que hubo menos contaminación de aire. A la gente estar encerradas en las casas, hubo menos contaminación porque ya no hay carro, no hay tránsito, ¿verdad? O es muy limitado, entre otras cosas. No hay mucho alboroto en las calles, así que tampoco hubo contaminación aérea o de sonido. Hubo mejora en la calidad del agua. Yo no sé si ustedes vieron hasta unos documentales que presentaban que uno veía a los peces, cómo se iban acercando más y más a las orillas, ¿verdad? Porque ya no había los impedimentos, ya sea de comunicación o humana, que obstaculizan que ellos puedan tener esa libertad, como dice la próxima, eso fue otro momento de oportunidad, libertad de los animales. En muchos países vimos cómo los venados empezaron a salir de los bosques, de las cuevas y empezaron a apropiarse de las calles. Fue uno de los ejemplos así que, de los que yo recuerdo, ¿verdad? En este tiempo. Surgieron muchos actos de bondad, mis hermanos, muchos actos de bondad. Hubo mucho voluntariado. Hubo el establecimiento de horarios especiales para que los envejecientes pudieran ir al supermercado a hacer sus compras y las personas con necesidades especiales. Hubo muchas donaciones. Hubo mucho muerto, ¿verdad? Muchos fallecimientos, muchas familias en necesidad de apoyo económico y se dieron esos actos de donar. Hubo la reconexión de gente que hacía tiempo que uno no se comunica porque es que lo peor a veces que tenemos es la rutina diaria, ¿verdad? Que no nos permite comunicarnos unos con otros y empezamos a enviar mensajes de textos, mensajes de voz, mensajitos, los memes, hacer llamadas positivas para mantenernos todos, ¿verdad? En un nivel o estado emocional más equilibrado. Se estimuló mucho la creatividad, las ideas de cómo tener pasatiempos en la familia. Se produjeron muchos espacios virtuales donde podían aprender a cocinar, se compartían tipos de libros que se podían hacer, se estableció hasta algo que se llama una academia de la felicidad, entre otras cosas. Hubo mucha creatividad de cómo mantener a las personas fuera o en un nivel más estable dentro de una experiencia crítica que sufrimos. Y también hubo más oración los unos por los otros. Y también hubo mucha oración por las naciones. Se oraba por China, se oraba por España, se oraba por esos sitios que fueron afectados de manera bien fuerte por el coronavirus al principio. No parábamos de orar, ya sea a nivel eclesial o a nivel personal. Ese es tan solo un ejemplo. Esa es una de las grandes preguntas que nos hacemos. Y son unos eventos que son estresores. Estoy pendiente a ver si podemos pasar a la próxima diapositiva. Gracias. Son unas situaciones estresoras que se pueden dar en distintos niveles, ¿verdad? O a distinta magnitud. Pueden ser situaciones que son internas, que le pasa a una persona o a un miembro particular de la familia, o situaciones que se producen al interior del hogar. Puede ser que en nuestro hogar haya un caso de alcoholismo severo, que alguien tome la decisión de presentar en las próximas elecciones, ¿verdad? Una candidatura a un puesto electoral. Y eso es unas decisiones que son internas, pero que pueden producir crisis a nivel de nuestra familia. Otras pueden ser externas.
que son situaciones que se reflejan, se producen, se dan al exterior de mi hogar, pero que afecta a la familia. Y todos hemos sabido de los terremotos, de los huracanes, el costo de vida, para no mencionar la Luma. Si un familiar nuestro está sufriendo bullying, ¿verdad? Que sea fuera de la casa, ya sea en la escuela, en su trabajo, un acoso laboral, pero son situaciones que se dan externas, pero que provocan crisis en la familia. Hay algunas de esas situaciones que son normativas, lo que los libros, ¿verdad?, nos hablan de situaciones normativas, y las inesperadas. Las normativas son situaciones que son inherentes, que son propias del ciclo normal de nuestra vida. En este caso, ¿verdad?, estamos haciendo énfasis en el ciclo normal de la vida familiar. El nacimiento de un hijo pudiera ser una situación crítica para algunas familias. El matrimonio de un hijo puede provocar crisis en una familia. Llegar a la vejez, si no nos hemos preparado de manera adecuada para ello, pudiera ser una situación normativa, ¿verdad?, que afecte a una familia y llevarla hasta situaciones críticas. Y pues una de las experiencias que más conocemos o que más claramente tenemos es cuando es una situación de muerte, ¿verdad?, la pérdida de una persona. Algunas situaciones son inesperadas. Son esas situaciones imprevistas que me cogió desprevenida. Yo ni pensaba que esto podía pasar, pero sucede. Por ejemplo, ganarse un premio. Esos premios que son de muchos chavitos pueden producir una crisis seria en la familia, y algunos dirán, pero si yo tenía un problema económico, eso vino a salvarme la familia. No necesariamente. Si tenemos familiares en la guerra y recibimos la noticia, como pasó en mi familia, yo tenía un primo en la milicia, y un buen día, de la nada, recibimos una llamada que había sido baleado, que estaba en estado crítico en un hospital, y mi tía tuvo que salir de Puerto Rico sin saber ni para dónde iban ni cómo iba a llegar. Fue una situación totalmente inesperada. Provocó una crisis a nivel familiar, tanto económica como emocional. Hay situaciones que son crónicas. Esas son las que son de larga duración a través del tiempo. Y el ejemplo, ¿verdad?, más claro que puedo darles es el diagnóstico y tratamiento ante una enfermedad. En especial cuando se tratan de las enfermedades que son catastróficas. Y hay otras situaciones que las llamamos acumulativas. Esas son situaciones o eventos que se van agrupando uno tras de otro, pasa una cosita hoy, otra mañana, y sin haber resuelto una, ya está cayendo la otra. ¿Ve? Y siguen ocurriendo y juntándose, ocurriendo y juntándose. Así que el nivel de crisis va desde un nivel que puede ser inferior o precrisis, un nivel inferior, un nivel mediano de crisis, hasta llegar a crisis superior. ¿Ok? Aquí podemos, el ejemplo, ya se los di, el mismo ejemplo de la pandemia del COVID. Primero empezamos con unos cambios en la socialización y cómo salíamos del hogar. Después, una nueva manera, cómo vamos a salir y tomar las decisiones de comprar, cómo vamos a hacer las visitas médicas, cómo estudiamos, cómo trabajamos, cómo invertimos dinero en X o Y cosas, cómo le doy seguimiento a vacunas, el uso prolongado de la mascarilla, ¿dónde las voy a conseguir? Porque primero habían por donde quiera y carísimas, y de momento no había ni aún uno pagando lo que quisiera pagar, ¿verdad? Someterse a ese sistema de monitoreo de las fiebres, de posible contagio. No sé si a ustedes, pero eso fue acumulativo, ¿verdad? Empezó con una cosa más sencilla y pasamos años en esta experiencia. Como estamos haciendo énfasis en el ciclo de la vida familiar, pues vamos a hablar un poquito de las etapas que pasamos como familia. El ciclo de la vida familiar, tenemos la familia nuclear, que eso es lo que llamamos cuando está mamá, papá e hijos, ¿verdad? O mamá y papá. Y hay como algunas 6 etapas que podemos identificar bien claras. La familia cuando son recién casados, la familia con prole cuando tenemos los nenes pequeños, preescolares y escolares, la familia cuando lo que tenemos ya son adolescentes,
La familia como es la mía, que es la familia mamá y una hija joven adulta. La familia con el nido vacío, la familia de envejecientes, ¿verdad? Y ahora de una forma rapidita, las familias recién casados, crisis o situaciones de gran tensión que pueden sufrir. Esa dificultad económica para iniciar ese hogar. Porque los chavos se me fueron en la boda, ¿verdad? Y no tengo nevera, tengo que pagar un alquiler o tengo que vivir con mamá y papá, con algunas de las familias en lo que arrancamos, ¿verdad? La presión para tener éxito. Tengo que tener empleo, no lo puedo perder. Ay, Dios mío, otra situación crítica. Cuando la familia fuera de la pareja se mete en los asuntos, la intromisión, ¿verdad? De nuestros padres en esta relación. Los problemas para aceptar el nuevo rol como cónyuge. Ay, es que yo salía con los muchachos todos los viernes, pero ahora estoy casado, entonces mi mujer si se molesta, si no se molesta. La mujer, ay, Dios mío, yo tengo que cocinar todos los días, pero ¿quién? Esto yo no lo pensé, yo quería casarme, pero no pensé que todos los días tengo que cocinar. Parecen tonterías, pero son eventos que se van, ¿verdad? Dando y dando y dando y que pueden llegar a una situación crítica. Cuando los niños son pequeños, cuando tenemos incapacidad o tenemos distintas maneras de ver la crianza, que papá quiere hacer unas cosas y mamá quiere hacer otras, ¿verdad? Eso puede provocar mucha crisis y situación de tensión. Cuando empiezan a haber conflictos en las escuelas con nuestros nenes, cuando no nos gusta la forma en que nos los disciplina, no me gusta cómo me lo disciplina mami, como disciplina papi, como me lo disciplinan en la escuela, como lo disciplina mi marido, o si es el marido, como lo disciplina mi mujer, ¿verdad? Y eso va creando crisis. Los gastos escolares, o que conllevan los hijos cuando son menores de edad, que quieren estar en deportes o en la misma escuela, sean o no públicas, ¿verdad? Sean públicas o sean privadas, siempre hay dinero envuelto en ello. La familia con adolescentes, los noviazgos. Yo no sé ustedes, pero eso es crítico cuando un hijo o una hija de uno quiere tener un novio. A veces uno lo recibe con mucha alegría, pero eso trae sus propias y particulares tensiones. Cuando un hijo decide abandonar la escuela, ¿verdad? La deserción escolar, es algo que pasa bastante en esta etapa. Cuando nuestros hijos adolescentes pierden amistades, ya sea porque se mudaron, se fueron para la guerra o para la milicia, como me gusta decir a mí, ya sea incluso por fallecimiento. Esas son etapas que son bien críticas para nuestros adolescentes y se convierten en una crisis familiar. Y este proceso de ingreso a la universidad, de coger los exámenes, de que si lo aceptan, que si no lo aceptan, que si van a poder, que ay Dios mío, que yo no puedo con la universidad, crea crisis. Que si saca o no buenas notas, crea crisis. La familia con jóvenes adultos, voy a destacar unas bien particulares. No sé si aquí hay gente que comparta mi experiencia, que han vivido con sus hijos adultos en la casa. A mí no me pasa mucho con Angie, Angie está por ahí conectada. Es verdad que nos cojamos de ejemplo, pero mi testimonio tiene que ser mi familia. La diferencia de caracteres, porque eso es así, una parte la niña que yo crié ya no está tan chiquitita, es una adulta y yo le quiero hablar como una niña. Y no, mi hijo, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Que tuvimos en nuestro vientre, ya se convirtió en un adulto, está de tú a tú contigo. Y eso crea a veces pues una diferencia, particularmente en las normas del hogar. Se sale, no se sale, pero llámame cuando salga, pero mami, si es que cuando tú sales, tú no necesariamente llamas, ¿verdad? Va creando crisis y tiene que establecerse una nueva forma de comunicación. Y yo pienso muchas veces, a lo mejor me equivoco, que a nosotros los papás y las mamás se nos hace más difícil establecer esa nueva forma de comunicación. La familia con el nido vacío. Eso es cuando ya los hijos se nos fueron, quedamos esposo y esposa en esta casa. Y esa casa se nos queda como tan grande. Y esa casa como que empieza a caérsenos encima. Y en esa casa hay un aburrimiento sin los muchachos, ¿verdad? Esto no pasa siempre.
pero muchas veces pasa, estamos hablando de situaciones que nos crean ansiedad y tensión. ¿Y qué hay a veces ahí? Hay resistencia a retirarse. O por el contrario, nos retiramos y estamos en la casa juntos. Pero entonces empiezan los problemas. Anet, Sí, también nos ponemos ansiosos cuando ya nuestros hijos empiezan a vivir solos. también. Eso es parte de la familia con el nido vacío, exactamente. Yo tengo los 4, por lo menos mis 4 hijos, todos viven solos ya aparte. Y digo, no es que me crea atención a mal, sino, ¿verdad? Que uno piensa que cómo van a hacer las cosas, que cómo van a sobrevivir. Así mismo es. Entre Tendrán una necesidad, me la dirán, ¿verdad? No me la dirán. exacto, sí, no, sí, sí. Y mis hijos son bien reservados. Ellos, yo los enseñé, o prácticamente, pues los crié bien independientes desde pequeños, no para que no dependieran de mí, sino para que pudieran salir a flote en cualquier situación. Muy bien. Siempre dependiendo de mamá, ¿verdad? Pero sí, siendo niños, como pues los crié así, van a hacer esto, cuenten conmigo, pero piensen en las consecuencias, Muy bien. consecuencias de los actos. Y ahora pues, digo, ya cada quien pues está en su casa. En tu etapa, en tu nivel. Pero aquí estamos José y yo a veces mirando las 4 paredes, pero cuando uno tiene una casa llena con tantos muchachos ¿verdad? Que corren de un lado a otro, es bien difícil cuando ya la casa está así. Solo Pues vamos a seguir hablando de estas cositas ya mismo. Otra cosa que pasa en esta etapa muchas veces son los cambios hormonales y biológicos naturales de una mujer y de un hombre. La menopausia, en el hombre a veces hablan pues de climaterio, aunque a veces pues dicen que el hombre pasa por una menopausia igual. Así que eso está bien difícil. Si los dos entramos a ese nivel de cambio hormonal y biológico a la misma vez, fuerte. Yo, por lo que les estoy mencionando, todas estas situaciones de tensión y ansiedad es para que vean que es que esto es común. Esto es común. Esto, el mismo ciclo de la vida nos lleva a estas situaciones. Y si nosotros las tenemos presentes, las tenemos pensadas, las tenemos trabajadas de manera adecuada, podemos, ¿verdad?, manejarlas. Y muchas personas en esta etapa de familia con el nido vacío, lamentablemente llegan al divorcio, porque se dan cuenta que su lazo de unidad estuvo en sus hijos. Que yo a este hombre no lo conozco. Y ese hombre dice, pero ¿quién es esta mujer que se acuesta conmigo? ¿Verdad? No se conocen y pueden llegar al divorcio. El otro ciclo es la familia de envejecientes, que es cuando ambos, ¿verdad?, ya son mayores de edad. Así que ahí vienen las enfermedades discapacitantes, que son siempre situaciones críticas serias, problemas económicos, sobre todo para pagar gastos médicos. Vienen decisiones que a veces salen fuera de esta familia nuclear, ya no es esposo y esposa, sino otra gente decide por uno que hay que reubicarlos de residencia, que ya ellos no pueden estar solos, que hay que ponerlos en otro lugar, van perdiendo la independencia. Y lo más crítico, como les mencioné hace un ratito, pues es cuando llegan los momentos de muerte. Más eventos que provocan crisis en la familia y que puede darse en cualquiera de estas etapas del ciclo familiar. Accidentes, no tiene que ser una enfermedad, un accidente inesperado, una lesión seria, la violencia intrafamiliar. Y aquí me detengo un poquitito, porque cuando uno habla de violencia intrafamiliar, a veces uno piensa que es el maltrato contra la esposa o el esposo, o el maltrato contra hijos. Pero también se da mucho el abuso entre hermanos, en el que a veces nos hacemos los ciegos y a veces ni nos damos cuenta que se está dando. Y eso es bien crítico y hay que atenderlo. Está el abuso a padres, que los hijos abusan contra sus padres. Así que la violencia intrafamiliar implica distintos niveles que tenemos que estar muy pendientes. Yo creo que de los ejemplos tampoco les mencioné niveles de pobreza, ¿verdad? Son eventos de gran crisis. Cuando viene un desempleo, si es de uno o de ambos en la familia, también es de gran crisis.
Y cuando se van seres para la milicia o se mudan de país, también nos crean una crisis. Y cosas tan severas como la dependencia de alguna sustancia o una conducta adictiva crean mucho dolor, tristeza y crisis en una familia. Así que he mencionado un par de ejemplos de eventos que provocan, ¿verdad? La crisis en la familia, en el ciclo de la vida familiar. También, fuera de la familia nuclear se da cuando la familia se vuelve una extendida, ¿verdad? Que es cuando dos familias nucleares se unen. Mi suegro y mi suegra, y entonces nuestra familia con mis nenes y todo, estamos todos bajo la misma casa. Esto puede crear también crisis. La familia con una jefatura única, cuando mamá se queda sola con los hijos, papá se queda solo con los hijos, los abuelos son los que se quedan con los hijos, ¿verdad? O cualquier otro tutor. La familia reconstruida, ya estamos divorciados y mamá tiene una nueva pareja, ¿verdad? O papá es quien tiene una nueva pareja y vamos a vivir con los niños. ¿Cómo manejamos esto, verdad? Y muchas veces se dan situaciones de crisis debido a eso. ¿Y por qué no mencionarlo? Y lo puse ahí, porque para mí dentro del ciclo de vida familiar está la familia de la fe. Y dentro de la familia de la fe también se pueden pasar momentos de tensión, de ansiedad y situaciones críticas que tenemos que manejar. Las características de una crisis. La crisis nos crea trastorno o disloque. Se forma un desbarajuste en nuestro hogar. Hay un desorden. Se da una confusión. Eso es lo que quiere decir disloque. Se da desorganización. Eso quiere decir que pasan cosas que obstaculizan lo que nosotros llamamos la dinámica sana y el buen funcionamiento en la familia. Andamos con estrés de distintos niveles, andamos con inestabilidad, no sabemos interactuar los unos con los otros. Eso es desorganización. Se puede dar un alto nivel de riesgo. La presentación yo se las voy a compartir, mis hermanos, ¿sabe? Para que ustedes también la tengan. Y me oyen rapidito, pero es tratando de subsanar los minutos del principio, ¿sabe? Alto nivel de riesgo. La posibilidad de sufrir daño directo o indirecto, físico y emocional. No tiene que ser necesariamente que alguno de nuestros hijos, ¿verdad? Con uno como papá o como mamá tengan un intercambio de manos entre ellos. También hay unos daños que son emocionales, que a veces son hasta más difíciles de subsanar que los mismos que son físicos. Se puede dar un sentido de peligro. Esto se asocia con sentir miedo, con sentir angustia. Es que es una tensión que me mantiene alerta, porque es que siento que hay una amenaza, algo me puede pasar, o algo amenaza contra mi integridad como persona, o contra mis bienes, que vengan y me le den un batazo al carro, o contra mi medio ambiente, que empiecen a circular por mi casa gente extraña que viene a buscar a mi hijo, que viene a buscar a mi esposo, que viene a buscar... Todo eso te da un sentido de peligro y va creando una crisis en la familia o en el seno de la familia. Y también cuando hablamos de riesgo, nos estábamos refiriendo a la magnitud del posible daño que vamos a sufrir. Y la última característica es una situación de vulnerabilidad. Esa palabra la usan, ¿verdad? Bastante. La forma más sencilla que yo tengo para poderlo explicar es que es todo lo que impide que una persona, una familia o un grupo pueda mantener su bienestar o que pueda mejorar su bienestar. Se refiere a todo evento que tiene la cualidad para que una persona sea herida o para que una familia se sienta herida. Eso es situación de vulnerabilidad. Ahora, las reacciones ante una crisis. Y esto tenemos que conocerlo. Nosotros podemos tener unas reacciones que son físicas y otras reacciones que son psicoemocionales, ¿verdad?
Y esto es importante que lo sepamos para que estemos pendientes y nos haga un mensaje, ayuda, hay que hacer algo, ¿verdad? Nos da este mensaje a nuestra mente. Las situaciones de crisis desatan alerta y agotamiento. Porque cuando uno está en medio de una crisis no hay más nada más agotador que eso. El corazón se nos acelera, mis hermanos. Las respiraciones nuestras y nuestras palpitaciones son anormales. A algunas personas nos da una resequedad en la boca y en la garganta. Aumenta en muchos casos la temperatura corporal. Uno está como si tuviera fiebre. Y es esta situación de crisis estando activada en el seno de nuestro hogar o de nuestra persona. A alguna gente, esto no es mi caso, pero generalmente disminuye el apetito. A mí nada me disminuye el apetito. Yo soy de la gente contraria, que todo me lo acelera. Y también disminuye el deseo de hacer otras actividades, ¿verdad? Queremos estar como en la casa, tranquilos, encerrados en el cuarto. Y se exhibe muchas veces una sensación como de debilidad, de estancamiento, de aturdimiento. Y esto puede llevar hasta a uno sentir mareos. En el área psicoemocional, sentimos mucha tensión, en algunos casos irritabilidad. Y esa irritabilidad que es que no tolero, tú sabes, ni que tú me hables, ni que tú me mires, ni que estés cerca mío, ni quiero ver tus cosas. Esa irritabilidad, ¿verdad? Es una demostración bien clara de cuando ya la situación de crisis está activa. Y más cuando manifestamos esa irritabilidad a los otros. Nos puede producir ansiedad, depresión. Todo esto ustedes lo conocen, la crisis la hemos pasado todo en algún momento, en algún ciclo de nuestra vida, o varias de esas situaciones las hemos pasado. Así que esto para ustedes yo sé que no es nuevo. Puede bajar la autoestima, causarnos inestabilidad emocional, nos da un sentimiento de fracaso, preocupación excesiva, inseguridad, temores, la habilidad de comunicarnos con otra persona se nos reduce dramáticamente y ya pues hablamos del aislamiento social. Estábamos ya en las reacciones psicoemocionales. Gracias. Así que ahí está la listita y como les dije, les voy a compartir la presentación. Ahora, tal vez decimos, bueno, nosotros hemos pasado algunas de esas cosas, pero desde que estoy en el camino del Señor, a veces la gente cree que está exenta de tener esos procesos porque ya los manejamos de otra manera. Aquí yo voy a dar algunas señales de crisis en proceso o activa. Y haga ustedes mismos, vamos a hacer nuestra reflexión personal y familiar. Si esto está o no está pasando en nuestras casas o, ¿verdad?, en el seno de nuestras familias. Vamos, Angiselle. Las faltas de respeto son comunes en nuestra familia. Seguimos. Los gritos. Mi casa es una casa llena de gritos, o por momentos, por día. Hay muchos gritos, no gritos de alegría, de niños o de risa, no. Gritos de pelea, ¿verdad? De lucha. Seguimos. Enojo, puede seguir. Desilusión, me encuentro desilusionada. Humillación. Hay mucha palabra hiriente. A veces hasta como medias indirectitas así que nos humillan, que nos hacen sentir heridos. La competencia negativa. Ay, vamos a detenernos un momentito. La competencia negativa. Que entre los hermanos tienen una competencia de que yo soy mejor que tú, que si yo visto mejor que tú, que si salimos, que si no salimos. O entre los esposos. Es que mi trabajo es mejor que el tuyo. Yo he seguido superándome como mujer y tú estancado, ¿verdad? Porque no es que las cosas sucedan o no sucedan de una manera, es cómo verbalizamos, cómo actuamos, cómo reaccionamos ante ese familiar o ante ese cónyuge que digo que amo, que decimos amar. Seguimos mirando señales, esta actitud dominante, que aquí se hace lo que yo diga, y eso lo hacen tanto los hombres como las mujeres, como los hijos. Hay hijos que mandan en las casas. El llanto. En tu casa hay mucho llanto.
Analicémonos. Favoritismo. Yo tuviera a un nene, vamos a suponer, bueno, allí le voy a poner Xavier Orlando, pero ni modo. Pero es que Xavier Orlando es otra cosa. Es que Xavier Orlando es el nene de mamá. Xavier Orlando es el mío. ¿Ves? Eso es favoritismo. Cuando empieza a haber desconfianza entre unos y los otros. Seguimos. Golpes. Horrible, ¿verdad? Cuando hay golpes. Y pueden ser golpes físicos, corporales, pero golpes en la mesa, ¿verdad? Golpes en el televisor. Si son como mi padrastro, que en un momento cogió una cámara y la estrelló, ¿verdad? Estos golpes. El sarcasmo, la burla, que con ese relajito y con esa cosita decimos cosas, ¿verdad?, que ofenden. El desamor, el no demostrarnos amor es una señal de una posible crisis en proceso o activa. Vamos a decir, intolerancia está por ahí. No tolero, ese ya más o menos se lo expliqué. Seguimos, agresividad, ¿verdad? Cuando actuamos de esa forma. Ay, bendito, aquí vamos a pararnos un momento. Yo a este no le hablo hoy, para que aprenda, para que se dé cuenta que yo estoy molesta. No le hablo hoy. O cuando extendemos esos silencios y los volvemos prolongados. Porque no le voy a hablar. Y mañana le quiero hablar, pero no me atrevo cómo le hablo. Y pasa el tercer día, el cuarto día, llegamos, es más, estamos en la puerta de la iglesia y no nos hemos dirigido la palabra. Esos silencios prolongados, cuidado, mi seguimos. El aislamiento, tú allá y yo acá, o los nenes allá y yo acá, y el abandono. Cuando empezamos todo el mundo a fugarnos de la casa, pues no queremos estar allí. Ya a las 8:30 no hay ni un alma en casa, y no es ni día de trabajo ni día de clase, ¿verdad? Así que pendiente a esas señales en proceso o activas de una crisis. Seguimos. Clínicamente, ¿qué es lo que se dice? Que cada familia, cada persona, cada grupo, cada comunidad es única y exclusiva. Por lo tanto, no se puede ofrecer una receta uniforme de intervención ante la crisis. Esto es lo que nos dice cuando estudiamos, como es mi caso, en el área de trabajo social, los psicólogos, los psiquiatras, que cada caso hay que tomarlo a su manera. Y en el manejo clínico de la crisis hay distintas cosas. Y estas, pues ustedes las han visto, no vamos a entrar en detalles con ellas, pero que se vaya a terapia, que se racionalice la situación de cuáles son los motivos, por qué es que esta crisis está pasando en mi casa, porque pensar en ir a sesiones de manejar coraje, ¿verdad? Porque el coraje es una cosa crítica. Buscar mecanismos de relajación, establecer unos silencios personales, espacios de quietud, empezar a hacer respiraciones profundas que nos lleven a unos estados de relajación. Nos puede ayudar a escuchar música, hacer ejercicio, practicar un deporte, puede ser algo que nos ayude. La decisión de adoptar nuevos roles, ¿verdad? Pues mira, ok, tú ahora vas a hacer esto, yo hago esto, a ti te toca esto. Y al establecer esos roles, a veces la situación crítica, ¿verdad?, se va aminorando e incluso puede llegar a desaparecer. Podemos usar el humor, pero el humor sano, no es burlarnos de la gente. Y los juegos terapéuticos, hacer chistes en familia, sentarnos a hacer recuerdos de situaciones jocosas que nos pasaron como familia, hacer juegos de preguntas, pero que nos lleven a lugares positivos, ¿verdad? Y buenos de discusión, a hacer demostraciones de afecto, a jugar dime algo positivo de mi hermano, de mi esposo, en familia. Eso nos ayuda. Es importante, mis hermanos, y esto lo añado yo, no lo he leído en los libros, no sé si en algún libro estará. Para mí es importante no comparar tu familia con ninguna otra. Ni a tu hijo, ni a tu esposa, ni a tu esposo con ningún otro. Usted es único, usted es exclusivo. Gloria es Gloria, esta Gloria que nosotros conocemos. Rose es Rose, José, Edwin, ellos son únicos. Sus nombres andarán repetidos por el mundo, pero cada uno de ustedes es único.
y sus hijos son únicos. No comparen. Las comparaciones nos llevan a lugares de crisis que no son buenos. En medio de la crisis, busca un momento para pausar, reposa, detente, piensa. Otra cosa, la situación de crisis es cuando más paciencia necesitamos y controlar la boquita que papá Dios nos regaló. Y tenemos que aprender a buscar ayuda. Puede ser ayuda clínica, que como profesional, ¿verdad?, de la salud tengo que mencionarlo, pero también lo que es para nosotros los creyentes más importante, nuestra ayuda religiosa espiritual. Seguimos. ¿Qué hace que una familia sea fuerte? Y esto es lo que tenemos que empezar a trabajar desde que somos recién casados, cuando los nenes, en cada una de nuestras etapas. Enseñémonos y aprendamos como familia a tener compromiso. Aprender a demostrarnos un amor mutuo. Aprendan a tener buena comunicación. A Angie a veces yo le digo, Angie, ahora no quiero hablar de eso. Dame un espacio. Lo hablamos mañana. A veces logramos eso, a veces nos vamos a niveles de crisis inferior, no superior. Pero es algo que lo conversamos. A Angie desde bebecita, desde que ella fue a kindergarten, yo le enseñé le dije una expresión que es, te amo, te quiero y te adoro. Y todavía en esta etapa de nuestras vidas nos lo seguimos diciendo o escribiendo en mensajes de texto. Te amo, te quiero y te adoro. Tenemos que desear invertir tiempo y permanecer juntos. Tenemos que tener algo que es resiliencia. Esto se va cultivando, que es la capacidad de afrontar una adversidad como persona y como familia. Aprender a sobreponernos a esos momentos críticos, a adaptarnos, a evitar que nos arrastre el pesimismo y la desesperanza, ¿verdad? Esas son las cosas que afectan mucho a la familia. Otro tema que se habla mucho es la autoeficacia. Y eso es tener conocimiento, estudiar, averiguar por qué es que esto puede estar pasando y a tener confianza. Y cuando la familia tiene conocimiento y tiene confianza uno entre los otros, pues pueden tener y confrontar una crisis de mejor manera. Y la otra es manejar las cosas de una manera positiva y que tengamos unos valores. Y cuando oímos los valores, oigan, solidaridad, respeto, empatía, honestidad, gratitud, confianza, compasión, justicia, paciencia, perdón. A carane, pero ¿de qué tú me estás hablando? Sí, eso es lo que nos habla la Biblia. Pues sí, mis hermanos. Clínicamente se habla del mismo sistema de valores que hablamos a nivel cristiano. Seguimos, Am. Y aquí pues ya entramos a la etapa final de esta presentación que se llama Crisis en las Familias. Cristianamente, entonces, ¿qué es lo que se establece? Y aquí yo tengo 6, si no me equivoco. Sí. 6 lecturas bíblicas y quiero 6 lectores que las busquen por ahí en sus Biblias. Si no tienen la Biblia, yo las tengo aquí escritas. 6 lectores. Vamos. Mateo 11:28. ¿Quién me la lee? Si nadie dice yo los mando. Las quiero asignar primero y después las vamos a ir leyendo. Vamos a ver. Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que estén agotados y cargados y yo los haré descansar. Ok, dame un brequecito, Rose. Vamos a asignarlas primero y después las vamos a leer. ¿Está bien? Rose me va a leer Mateo, 2 de Corintios. Iris, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Ok, pues vas a leer 2 de Corintios. Okay. Vamos a poner por... Job tiene Edwin. ¿Sí? Bueno, escribí por aquí. ¿Perdón? El que dijiste, perdón. La de Job 1, 21 al 22.
Alguien que la lea. Yo las tengo aquí, ¿sabe? Que si no tienen la Biblia, la pueden leer de acá. José, ¿te la pongo a ti? ¿Sí? Ok, José. El Salmo 27. ¿A quién tengo por aquí? Angie, ¿tú me lo lees? Angie. Sí. Ok, gracias, mi amor. Angie. Primera de Pedro. Tengo por aquí a Josie. Josie, ¿quieres leer? Sí. Ok, tenemos a Jocelyn. Y la última tengo por aquí a Gloria. ¿Estás por ahí, Gloria? Ok, que también lo veo por ahí. Sí. Ok, gracias. Ok, le voy a dar un breakcito para aquellos que la quieran buscar. Todos los demás hermanos que no tengan una asignada pueden escoger la que quieran. Vamos a ir por un minutito o dos, un himno en lo que ustedes buscan la lectura. Y lo que vamos a decir es qué nos establece, qué nos dice que tenemos que hacer en el momento de crisis. ¿Ok? Pues vamos a tomar un minutito o dos. Perdonen ya la hora, pero un minutito o dos para poder seguir. La familia es creación de nuestro Dios. La familia es un regalo del Creador. Desde el huerto del Edén y por la eternidad, la familia es un regalo celestial. Con mi hermana, mi papá y con mamá estudiamos la palabra del Señor, porque el centro de toda familia unida debe ser nuestro Señor y Salvador. Si Jesús está presente en cada hogar, la armonía y el amor florecerán. Palabras ásperas no habrán y el amor siempre estará. Si Jesús está presente en el hogar, si Jesús está presente en cada hogar, todo lo de las rencillas huirán y podremos sonreír y podremos disfrutar si Jesús está presente en cada hogar. Ok, ahora sí empezamos. Rose, Mateo 11:28. Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que estén agotados y cargados, y yo los haré descansar. Amén. Ok, ¿qué nos dice esa porción bíblica? Bueno, Para manejar la crisis. para manejar la crisis, que confíe en Él, que confíe en Dios, que como dice una amiguita, no coja carga, no coja lucha. Vamos a entregarle el cansancio y las cargas a Dios, a Papito Dios. Que en Dios nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma encuentra descanso, encuentra reposo. Amén. 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 Seguimos. Segunda de Corintios 4:16. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Amén. Vamos a ver qué nos dice. No Es lo primero que nos ve. Ajá. no desfallecer, no desmayar, mantenerme centrada en Dios, Bien. que Él me renueva cada día. Ya que sí. Tenemos que renovar a ese hombre, si soy papá, a esa mujer, si soy la mamá de la casa, a ese niño interior. Cada uno tenemos aquí una promesa de renovación de nuestro interior. Que la crisis puede ser camino de gloria también. La crisis no tiene que ser necesariamente destrucción. Puede llevarnos a un camino de gloria. Y que es importante mantenernos firmes en las cosas eternas. Las crisis son temporales, pudieran Todo ser pasa. momentarias, ¿verdad? Pero las cosas eternas son las importantes y esas son las de Dios. Amén. Vamos con Job 1, 21, 22 y es José leyéndola. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo eso no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Amén. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, ahí yo diría que no hay que afanarse a nada de lo que uno tenga, material o Jehová es el que da todo, ¿verdad? Uno no debe afanarse a nada terrenal. Muy bien. La prueba o la crisis puede acercarnos a Dios, mis hermanos. La prueba o crisis puede acercarnos a Dios si nosotros le damos entrada a Dios, si le permitimos entrar a nuestro hogar, si le permitimos trabajar con nuestra crisis. No hay que establecer culpas. Esa es otra recomendación. No establezcan culpa y menos aún considerar que Dios es el culpable de la crisis. Y lo otro que me dice es que hay que bendecir a Dios en todo tiempo, en alegría, en gozo, en problema, en medio de muerte, de luto, en medio de crisis, sea la que sea. Bendecir a Dios en todo tiempo. Seguimos con Salmo 27:1 de Angie. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Amén. Vamos a ver, Angie, ¿qué te dice? Pues, si se revela, hablando específicamente de las crisis, pues nada, que en cualquier crisis, pues siempre tener la certeza de que Dios es nuestra luz, es nuestra salvación, que no tenemos que tener temor, que tenemos que tener, ¿verdad? La seguridad de que Él siempre está en control y que es, ¿verdad? Pues la fortaleza de nuestra vida, en todo caso. Amén. Amén, amén. No temer y confiar en Dios, que Dios va a poner luz en nuestra casa, que declarar que Dios es la salvación de nuestra casa, que en medio de nuestras crisis Él sigue siendo un Dios de luz y de salvación. Lo tenemos que declarar, mis hermanos. Amén. Seguimos. Vamos con Jocelyn, primera de Pedro 5, 6 al 9. Ok, voy por aquí. Primera de Pedro 5, de 6 al 9. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo, el que los levanta con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él
y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Amén. Vamos a ver, Jocelyn, ¿qué tú nos puedes decir? Bueno, aquí esta porción bíblica, ¿verdad? Lo que nos recuerda que debemos estar, ¿verdad? Confiados en que Dios, ¿verdad? Está en medio de nosotros, ¿verdad? Y que le debemos dar completamente el honor. Que aunque pasemos por situaciones de ansiedades y preocupaciones, ¿verdad? Como familias, y siempre el enemigo va a estar siempre, ¿verdad? Pendiente para que nosotros, ¿verdad? Flaqueemos ante la situación, pues que nosotros podamos identificar los momentos de conflicto para, en vez de unirme al conflicto, sino ser un agente positivo en invertir ese proceso. Mi Amén. mantener y saber que si tenemos todo puesto en las manos del Señor y tenemos fe, podemos entender que nuestra familia puede caminar en una dirección correcta y como todo el mundo, pues todas las familias pasan por crisis, pero hay que buscar la manera de cómo la vamos a sobrellevar y realmente confiando en nuestro Señor. Amén. Tenemos que presentarnos y humillarnos ante Dios en el momento de nuestra crisis. No son nuestras fuerzas, sino las fortalezas del Señor las que nos sostienen. Tenemos que aprender, hermanos, a colocar en las manos de Dios todo lo que nos pasa, todas las situaciones de nuestra casa, todas las crisis que sufrimos a nivel personal y emocional. Todo ponerlo en las manos de Dios. Que tenemos que estar firmes y alertas y fuertes en la fe. No podemos desmayar. La fe en el plan perfecto de Dios nos va a llevar a sobrellevar los escollos, los obstáculos y los peligros que nos pone el enemigo. Cuando se levanta una ofensa, una palabra de odio, un llanto, un desamor en tu casa, no mires que es tu esposo o que es tu esposa o que es tu hijo o tu hija. Es el enemigo que quiere entrar. Y tenemos que estar fuertes, alertas en la fe y en el amor del Señor. La última lectura que vamos a compartir es la de Habacuc 3:17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Pues yo entiendo que nosotros pasamos muchos procesos en la vida y como familia, como persona, como iglesia. Y esos momentos difíciles que nosotros pasamos, pues debemos estar en la plena confianza de que Dios está con nosotros y que siempre hay oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades, el cual va a hacer que todo obre para bien para cada uno de nosotros, como persona, como comunidad, como familia, como nación, como país. Yo creo que la fidelidad de Dios es algo que debemos creerlo y debemos confiar plenamente en él. Amén. No importa la carencia o la crisis que estemos pasando como persona o como familia, tenemos que mantener el gozo que proviene de Dios, que nos fortalece y nos da pies, dice la palabra, pies como de ciervas. Esa que nos da pies seguros, unos pies ágiles, unos pies como los ciervos que pueden escalar los acantilados, los precipicios, los barrancos, los sitios que son escarpados, empinados, accidentados, no importa. Y parecería que las ciervas la están llevando con aparente facilidad. Y ellas tienen la posibilidad de caerse, no es que no se vayan a caer, pero ellas siguen saltando, los ciervos siguen saltando por las rocas y aceptan la vida como les viene, con todo y los desafíos. Y así tenemos que ser los hijos del Señor, mis hermanos. Así que nada, para terminar, me disculpan el tiempo. Desde la perspectiva cristiana se establece que ante cualquier situación, Dios está con nosotros. Él
actúa en medio de todo, incluso en medio de la crisis que pueda haber en mi casa. Allí actúa el Señor y nos llama a no temer, no tengamos miedo. En tiempos de crisis, para todo creyente, incluso para aquellos que no lo son, pero por lo menos para nosotros los creyentes es esencial poner la fe en acción, depositar nuestra confianza en el propósito que tiene Dios en nuestra vida. Tenemos que tener paciencia, tenemos que orar con pasión y fervor. Yo eso de la oración ya hemos hablado mucho. Escudriñar las escrituras. Esto es apenas un bocadillo, como diría Rey. Yo creo que a veces no usa esa palabra, un bocadillo de lo que dice la palabra ante las crisis. Hay muchas lecturas más que podemos estudiar y a que podemos acudir para sostenernos en medio de la crisis. Tenemos que aprender a cantar, a alabar y a adorar al Padre, aunque estemos en medio de crisis. Es más, aunque estemos llorando a lágrima viva, cantarle al Señor, elevar himnos a nuestro Padre, porque eso nos reconforta y nos levanta y nos ayuda. Y tenemos que hacernos acompañar por la iglesia. Cuando estamos en crisis, no es momento de encerrarnos en nuestra casa ni de encerrarnos en nosotros mismos. Tenemos que ir a la iglesia, a los hermanos y en especial donde nuestra pastora o nuestro pastor, en el caso de la congregación a la que usted vaya, busque sabiduría, recordando que nuestra esperanza se encuentra siempre en Jesús, siempre. Aquí les doy una invitación a reflexionar estas 3 preguntas que se las voy a compartir para que usted en su casa, con su familia o a solas, las analice. ¿Cuáles son las cosas por las que usted ha estado orando con pasión en estos meses? ¿Su familia es una de esas cosas? ¿Qué cosa de su familia? ¿Por qué cosa de su familia usted ora? Y si no está orando por ninguna, ¿por cuál debe orar? ¿Qué piensas quiere Dios enseñarte a través de la situación de tensión o crisis que pudieran estar pasando ustedes en su de cualquier posible crisis que estemos viviendo o confrontando? Esto lo reflexionan a nivel personal y a nivel familiar. Y lo último que les quiero decir es que Dios les bendiga. Gracias por aguantar hasta este momento. Y les comparto una última palabra, que es la de Éxodo 33:14, que dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Así que la presencia del Señor va a ir con ustedes siempre, en medio de cualquier crisis familiar. Y mis hermanos, yo sé que Él les va a dar descanso. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones para ti también. Gracias, Anel, gracias, hermoso taller, hermoso experiencia. Hablando de crisis familiar, yo sé que el tiempo apremia, pero no conozco el nombre de la muchacha, pero sí conozco el nombre de su abuelo. Una muchacha que era bailarina, muy joven, envuelta en muchas cosas jóvenes. Una situación médica la hizo adicta a unos medicamentos y está bien delicadita. Su mamá se ha tenido que hacer cargo de sus hijos. Está en creo que es un hogar, un sitio donde llevan a las personas, ¿verdad? Que tienen estos adicciones para poderla curar y no conozco el nombre de la niña, pero sí su abuelo es parte del staff de la oficina y es lamentable. Una muchachita joven pasando por una situación, lamentablemente por unos medicamentos que y como dijo Anel, trastoca a la familia y trastoca, ¿verdad? Lo que está alrededor, porque uno es madre, uno es hermano, uno es hijo, uno es tía. Y como dijo Anel, lo último de la familia nuclear, los envejecientes sufren y no es fácil. Te agradezco, Anel, a los que nos podemos conectar hoy y los que lo escucharán más adelante se van a gozar.
porque es hermoso, es educativo y nos hace pensar como personas, tanto personal como en lo familiar y en lo colectivo. En esta hora, como de costumbre, escuchamos una alabanza para las ofrendas que pueden hacer vía TH móvil o presencial en la iglesia el domingo o en la semana si usted pasa por la iglesia. Ofrendamos, ¿verdad? Con nuestro tiempo, ya sea económico, hacen falta manos en la casa, hacen falta manos en la iglesia, y todos somos el cuerpo de Cristo. Todos somos el cuerpo de Cristo. Escuchemos esta hermosa alabanza. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Gracious to you, the Lord turn his face towards you and give you peace. Amen, amen, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por el tiempo y las nuevas oportunidades, Señor, que tú siempre nos das. Y en esta hora, oh Dios, hemos ofrendado una pequeña parte de lo mucho que tú nos das, Señor, pero junto con ellas te ofrendamos nuestras vidas, Dios. Recíbelas, oh Señor, como ofrenda grata a ti y que sean bendecidas para el esparcimiento de tu honra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga a todos. Tenemos nuestros anuncios. Este domingo es el culto de adoración y alabanza. Continuamos a las 10 de la mañana con la escuela bíblica y el culto de oración y ayuno. A las 9:30, la escuela bíblica es de la niñez y de los juveniles. Y entonces el jueves 25 tendremos el altar familiar. Recuerde que va a ser por Zoom a las 8 de la noche. Hay varias personas que tienen su porción bíblica, lo que fueron los altares familiares durante este mes de la familia. Así que vamos a estar teniendo un resumen de todo lo que fue el altar familiar el jueves 25 a las 8 de la noche. Luego el sábado 27 vamos a Pentecostés en Guayanilla. La salida es a las 8 de la mañana en la Iglesia Evangélica Unida de Villa Andalucía. Recuerde, el que no haya pagado, llevar los $20 por persona este domingo y le hacen el pago a la pastora. Y esos serían todos los anuncios. Excusamos a nuestra pastora que no está en la noche de hoy. Tenía unos compromisos denominacionales y por eso no pude estar con nosotros. Y hasta aquí entonces sería la noche de hoy. Gracias, Anet. En verdad nos gozamos
Nos gustó mucho. Son cosas que conocemos, pero que siempre son refrescantes para nuestras vidas y que nos hace pensar en dónde, ¿verdad?, debemos fortalecernos como pareja, como personas y como familia. Así, y como individuos, ¿verdad?, en esta comunidad y en esta sociedad. Así que gracias, gracias, gracias. Inclinamos nuestro rostro y terminamos este taller con una oración. Señor, te damos gracias, 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 Dios, por tu fidelidad, por tu amor, porque podemos confiar en ti, Señor, porque tú siempre estás ahí, Señor, para con nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas y te pedimos, oh Dios, que seas con esa joven, Señor, que Rose trajo aquí y mencionó su necesidad. Señor, tú la conoces muy bien, Señor, y por eso la ponemos en tus manos, porque tú eres el mejor médico por excelencia, Señor. Y así, oh Dios, nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, Padre eterno y bueno. Danos un sueño reparador, Señor, y que podamos, Señor, si está en tus planes, ver un nuevo día con mucho gozo, Señor, y enfrentar nuestras crisis como tú, Señor, nos has enseñado, mi Dios amado. Gracias, gracias, Señor. En tu nombre hemos orado. Recibimos tu bendición, que es la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias a todos. Buenas noches. Y nos vemos en el chat de Oremos. Dios les bendiga. Gracias, Rose y José. Amén. Gracias.